Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de felicidad empresarial de empleados a creyentes. El día de hoy estamos en alianza con Bion. Vamos a dar un espacio entre 2 y 5 minutos para que más personas se puedan conectar a la sesión. Les agradezco que puedan permanecer en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina NovaSoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Cuando se trata de recursos humanos, parece que siempre hay que elegir. Reclutamiento ágil o selección estratégica, automatización o datos centralizados, desempeño o desarrollo. Y si no tuviera que elegir, con HCM de NovaSoft lo tiene todo. Reclutamiento inteligente, desempeño, desarrollo, automatización y nómina. NovaSoft, la tecnología que transforma la gestión del talento. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de felicidad empresarial de empleados a creyentes. El día de hoy estamos en alianza con Bion. En esta diapositiva van a identificar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior está la cajita de preguntas y respuestas. También está la opción de levantar la mano para solicitar que se habilite el micrófono. También está el chat y esas van a ser los canales para poder participar, interactuar el día de hoy. A lo largo de la sesión vamos a ir respondiendo las preguntas, vamos a ir habilitando micrófono. La idea es que ustedes puedan participar y también al final vamos a tener un espacio de preguntas finales para hacer algunas conclusiones. También al final de la sesión tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice la sesión y de esa manera obtener su retroalimentación, conocer su evaluación y mejorar estos espacios y experiencias para ustedes. Por otro lado, para quienes no conocen a Novasoft, es una compañía que tiene 38 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y contamos con alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos con la certificación ISO 9001-2015 y con la certificación en seguridad de la información 27001-2022. Como les mencionaba al inicio, el día de hoy nos acompaña Bion, que es una empresa que se encarga de desarrollar líderes y equipos mediante programas de formación, talleres, mentorías enfocados en liderazgo, bienestar, propósito e inteligencia espiritual. El objetivo es fortalecer la cultura organizacional
ayudando a las empresas a construir entornos de trabajo más saludables, con colaboradores comprometidos, felices y alineados con los valores de la organización. Diseña intervenciones a la medida para fortalecer competencias organizacionales, gestionar riesgos psicosociales, promover el mindfulness y desarrollar habilidades humanas esenciales. También acompaña la transformación de las organizaciones a través de conferencias, talleres, programas de suscripción, mentorías, metodologías propias orientadas a potenciar el bienestar y el desempeño de las personas. Y para ese objetivo, en el día de hoy hemos invitado a Humberto Rueda, es fundador de Bion y mentor especializado en liderazgo consciente, felicidad organizacional e inteligencia espiritual, dedicado a transformar la cultura de las empresas poniendo a las personas en el centro. Con más de 30 años de experiencia en el sector tecnológico, ha sido conferencista, mentor, autor en temas de felicidad y propósito y desarrollo humano y acompaña a organizaciones en el fortalecimiento de su cultura, liderazgo y desempeño. Doy paso a Humberto para que pueda iniciar la sesión a la que los hemos convocado de hoy. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, Humberto. Muchas gracias. Hola, 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 muy buenos días. Muchas gracias a Novasoft y a todos los que están presentes por estar en este momento, en esta charla. Voy a compartirles la presentación que espero usarla únicamente como, como un punto de apoyo, pero espero que, digamos que podamos tener un enfoque más de conversación. Y el tema es justamente de cómo convertir a los empleados en creyentes, que yo creo que todos quisiéramos que ese fuera el tipo de relación que tuviéramos con nuestros colaboradores, no personas que se sienten empleadas para hacer una función, sino personas que realmente creyeran en la causa de la organización. ¿Y por qué este tema es importante? Porque este tema, como dice ahí, de cómo enamorar al talento de todas las diferentes generaciones y que se quiera quedar es importante. Bueno, porque hoy en día en medio de la desarrollo tecnológico, el talento bueno es, hoy en día tiene mayor poder que la misma organización. O sea, antes la organización tenía el poder de escoger a las personas. Hoy en día el talento bueno es el que escoge la organización. Entonces, digamos que se han invertido esas fuerzas y conseguir a un talento bueno es realmente un reto. Y que ese talento quiera quedarse es aún más retador. Y de hecho, normalmente las empresas hablan de estrategias de atracción y retención del talento. En lo personal, no me gusta hablar de retención del talento, ni me gusta, ni sugiero que las empresas implementen estrategias de retención, porque me parece un muy mal negocio, una muy mala apuesta el tratar de retener el talento. Pensemos que la palabra retención tiene una connotación como de secuestro y muchas veces eso es lo que hacemos con nuestras iniciativas de retención y lo que queremos no es tener gente retenida en nuestras organizaciones, queremos tener personas que creen en la organización, que creen en el propósito de la organización. Y quiero comenzar como a dejarles una pregunta si la quieren responder en el chat inicialmente, y es, en el mundo de la inteligencia artificial, digamos, en el ritmo en que está avanzando la inteligencia artificial, en que ya muchas cosas que nosotros hacíamos se las estamos entregando a la inteligencia artificial, en que muchos de los roles, de los cargos que nosotros teníamos, se los hemos entregado a la inteligencia artificial y muy probablemente muchos más en los próximos años. La pregunta es, en ese mundo donde la inteligencia artificial está haciendo gran parte de las tareas, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para el ser humano? Esa es una pregunta que los invito a responder porque es, digamos, una reflexión bien poderosa que vale la pena tener para comprender por qué esto de empleados a creyentes es un tema tan importante. Entonces, bueno, vamos a comenzar y para eso quiero hacerles una invitación.
Entonces, lo primero es invitarlos a que enfoquen las cámaras de sus celulares a este código QR. En este código QR les da acceso a mi Linktree. Y en el Linktree están todos mis datos de contacto, pero lo más importante es que a través del Linktree está el acceso a toda la información, a todos los contenidos que durante varios años he venido compartiendo y que seguiré compartiendo, de tal manera que ahí podrán acceder a esos contenidos, suscribirse para que cada vez que haya nuevos contenidos, newsletters, por diversos canales, depende del canal que ustedes más usen, por ahí seguramente podrán encontrar esos contenidos que yo publico sobre estos temas. Lo segundo es invitarlos a que durante esta sesión se animen a conversar y que esta sesión sea más eso, como una conversación, como un conversatorio. Yo propondré algunos temas, pero la idea es que sea más un conversatorio y que en este conversatorio pues se abra el espacio para preguntar, para compartir experiencias, incluso para debatir, se vale también, para debatir cualquier tema. Yo quiero hacer una pregunta, ¿se está viendo la presentación? Viendo tu pantalla. No, no ¿No vemos se tu está viendo la presentación. presentación? Ya te confirmo. Ahora sí. Ah, bueno, entonces, perdón que estaba sin compartir la presentación. Entonces, lo primero es, te vuelvo y le repito, apunten sus celulares al código QR, ahora sí, donde está el acceso al Linktree, donde están mis datos de contacto y, como les decía, el acceso a los contenidos que estoy publicando. Ahí se pueden suscribir al canal que más use cada uno y estoy seguro que en alguno de esos canales ahí van a encontrar esos contenidos que llevo varios años compartiendo y que seguiré compartiendo sobre estos temas como el que vamos a trabajar el día de hoy. Lo segundo, como les decía, es a que busquemos que este momento sea más como de una conversación donde puedan aportar sus experiencias, puedan preguntar, puedan incluso debatir. Si están, por ejemplo, consideran que algo no están de acuerdo, también planteenlo para que podamos enriquecer esta conversación. Y en ese sentido, también quiero invitarlos a que para cada información que yo les comparta, ustedes se pregunten de qué manera esto que me está compartiendo Humberto refleja de pronto mi situación personal y de qué manera de pronto esto me está invitando a una reflexión a mí de algo que me toca a mí de manera personal y de la misma manera, de qué manera esto refleja una situación que yo tengo en la organización o que me está invitando a que yo reflexione para, digamos que aplicar o hacer ajustes en la organización. Quiero invitarlos a que cuando quieran intervenir, cuando surja una inquietud, una duda y el deseo de compartir algo o preguntar, interrumpan, levanten la mano y le pedimos a Juliana que nos ayude para que abra el micrófono y podamos tener esa conversación. Entonces, súper animados, súper invitados a que no sean tímidos y tengan algo que preguntar. Piensen que cuando ustedes preguntan, no solamente resuelven una duda, a lo mejor le resuelven una duda a otra persona que no se atrevió a preguntar antes. Así que también es un servicio, hacer una pregunta, un servicio para uno mismo y para los demás también. Lo que siempre invito cuando hago estas charlas es a que no me crean nada de lo que les quiero compartir, no crean absolutamente nada de lo que les voy a decir, porque la invitación es a que ustedes puedan verificar todo en la práctica, que no sea esto una creencia más, sino que verifiquen lo que funciona y lo que funcione, maravilloso, y lo que no funcione, pues déjenlo de lado, tal vez más tarde pueda que funcione. Y por último, algo que también resalto como una cualidad de los líderes es a compartir todo lo que aquí veamos y que le resuenen a cada uno de ustedes. O sea, si algo les parece valioso, compártanlo con tantas personas como puedan. No solamente en la empresa, compañeros, amigos de otras organizaciones, también en su casa. Si hay algo que creen que puede aplicar a la vida personal, también, por favor, los invito a que lo compartan. Eso es parte del liderazgo y eso es parte de las características de la generosidad del líder. Entonces, algo que
que quiero resaltar es esta presentación para los que estuvieron en el Novasoft Experience. Esta es en gran medida la presentación que hice en ese momento, solo que en ese momento, pues la presentación era muy corta, muy rápida y no había espacio para preguntas y respuestas, que es lo que espero que podamos hacer el día de hoy. Y segundo, pues no había mucha posibilidad para profundizar y entonces es una presentación un poco aumentada o modificada con algunas cosas para generar un poquito más de información. Pero entonces para comenzar otra pregunta y es, ¿cómo se sienten ustedes, cada uno de ustedes, a nivel personal? ¿Cómo se sienten hoy en día en sus trabajos? ¿Qué significado tiene para cada uno de ustedes el trabajo? Por ejemplo, ¿alguien preferiría mejor no hacer eso? O sea, si no tuviera que trabajar, si yo tuviera todo el dinero del mundo y no tuviera que trabajar, le aseguro que no estaría haciendo nada. Es probable que alguien pudiera estar diciendo. O es algo que les emociona, que harían así no lo necesitaran. Piensen mm, cómo se sienten hoy. ¿Es algo que significa algo trascendente o es solo algo que hacen porque necesitamos trabajar para poder ganar dinero? ¿Qué significa el trabajo para cada uno de ustedes? Aquí veo un comentario de Martín, se dice que en un mundo creciente de inteligencia artificial, el talento humano está justamente en la parte humana, sentimientos, virtudes, valores que debemos rescatar. Gracias, Martín. Estoy totalmente de acuerdo y justamente ese es parte del mensaje de la conversación. O sea, lo que queda cuando la inteligencia artificial haga todo lo que pueda hacer, pues lo que queda es nuestra humanidad, nuestra esencia, lo más valioso que nosotros tenemos. Y ese es el enfoque que quiero que le demos a esta conversación. O sea, resaltar lo que nos diferencia de la inteligencia artificial. Antes creíamos que lo que nos diferenciaba como humanos era la inteligencia intelectual. Pero resulta que, pues eso, la inteligencia, los animales tienen inteligencia y las máquinas incluso ahora mucho más que nosotros. Entonces, realmente eso no es lo que nos diferencia de los demás. Lo que nos hace únicos no es nuestra inteligencia y específicamente no es nuestra inteligencia intelectual. De hecho, yo recuerdo que cuando comenzó el movimiento de la transformación digital, unos años antes de la pandemia, se decía que todos esos cargos eh, como por ejemplo cargos manuales y todo eso se iban a desaparecer y que los cargos que, por ejemplo, como desarrolladores de software, eran los cargos más valiosos que iban a ver y los cargos donde se utilizara la inteligencia, era la parte que se resaltaba en esa época. Lo curioso es que los cargos hoy en día donde se usa la inteligencia son los que más está siendo ocupado por la inteligencia artificial. Entonces, el mundo cambia muy rápido. Ustedes antes se creían que ciertos cargos estaban en riesgo, ahora los que se creen que están en riesgo son otros. Pero bueno, Sí, cada mira uno, que ¿sí? acá en las preguntas tenemos un comentario de Alejandro Palacio y dice, buen día, para mí es un enfoque hacia el pensamiento crítico, inteligencia emocional, empatía, creatividad, innovación y adaptabilidad en la parte física. Es decir, se genera contenido de forma más básica, pero la IA se enfoca en tareas repetitivas, todo en pro de seguir innovando y tenerla como un apoyo. Gracias, gracias. Y estoy completamente de acuerdo. Es más, les comparto una frase que yo tengo porque yo soy ingeniero electrónico y obviamente trabajé en tecnología durante más de 30 años y por supuesto que soy un amigo de la tecnología. Y yo tengo una frase que dice que antes lo decía como la transformación digital, hoy lo digo como la inteligencia artificial y podríamos decirlo como la tecnología en general. Voy a decirlo como la tecnología en general. La tecnología en general nos permite a las personas dejar de ser lo que no somos para comenzar a ser lo que verdaderamente somos. O sea, la tecnología potencia la humanidad. Ese es el mensaje que quiero que vayamos reflexionando. La tecnología potencia al ser humano y potencia a la humanidad, potencia las cualidades humanas, porque de alguna manera como que nos quita eso que es común a otras especies, a otras cosas, pero nos va dejando lo que es nuestro, o sea, nos deja los restos, y los restos, por fortuna, es lo más poderoso que tenemos, que es nuestra propia humanidad. Pero bueno,
Ya hice la pregunta, espero que cada uno haya respondido para sí mismo de digamos, qué significa el trabajo para cada uno de ustedes, pero yendo un poco más allá, trascendiendo un poco más, la invitación ahora es a preguntar, ¿qué crees que sienten las demás personas en tu empresa? Porque puede que tú te sientas mal o que te sientas bien, pero ¿cómo creen que están las demás personas en la organización, en tu organización, o personas que conoces, que trabajan por aquí y por allá? ¿Cómo crees que se sienten? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo interpretan el trabajo? El trabajo es esa cosa harta, aburrida, obligatoria que hay que hacer para ganar dinero, para poder pagar el colegio, los gastos, etcétera, los gustos, o es algo que la gente realmente está disfrutando apasionadamente. ¿Cómo creen que están en su organización? Y háganse esa pregunta y si la quieren compartir acá, maravilloso, y si no la quieren compartir, está muy bien. Eh, Aquí Julie dice, amo mi trabajo, el servicio que brindamos al cliente, su satisfacción para mí es gratificante, aunque en ocasiones uno debe lidiar en ocasiones con clientes difíciles y eso hace que a veces vive con cansancio. Bueno, está bien, sí. Bueno, el cansarse es normal, hasta jugando algo que nos divierte mucho nos vamos a cansar en algún momento. Entonces el cansancio no es señal de algo malo, es ese proceso normal de desgaste que luego hay que descansar para recuperar las fuerzas. Pero qué chévere y qué bueno eh, digamos, comentario, Yulai, que haces porque miren cómo está el mundo en general. Este es un dato de Gallup que fueron publicados en abril de este año, ¿no? Eh, Dice el 16% de las personas en las organizaciones eh, sufren sus trabajos. Yo, estos nombres, estas zonas, estos nombres que les puse a esas zonas, se los puse yo. Y yo lo llamé la zona de terror. O sea, la gente que está en esa zona odian su trabajo, sufren tu trabajo, de hecho hasta sienten resentimiento hacia la empresa y ¿por qué no hasta sus propias vidas? O sea, dicen, mi vida es una desgracia, yo mejor dicho, llegué de último a la repartición de las bendiciones, en fin, el 16% de las personas viven eso en las organizaciones en promedio. Obviamente, cada organización tendrá más de una cosa o más de la otra. Un 20% como Yulai están en la zona feliz. Y yo digo, esas son las personas bendecidas, o sea, porque es un porcentaje muy, muy pequeño de las personas realmente están en la zona feliz, disfrutan su trabajo, están comprometidos con lo que hacen, aman lo que hacen, en fin. Y fíjense que hay una cosa que es muy interesante, es que la mayoría de las personas que están en la zona feliz, como disfrutan su trabajo, como le meten amor, compromiso, pues les va bien. Normalmente les va bien. Los que odian el trabajo, normalmente pues no les va muy bien. Pero hay una cantidad importante de personas que nada despreciable, el 64% de las personas que están en lo que yo llamo la zona zombie. La zona zombie, y lo llamo así porque la mayoría de las personas que están ahí ni siquiera saben si son o no son felices, ni siquiera se han puesto a pensar en eso. No, no, o sea, sencillamente van, hacen su trabajo y cumplen con las tareas y listo. Eso es lo que hacen las personas que están en esa zona zombie. Em, y digamos que ahí se da algo que ahí lo menciono, que es la famosa renuncia silenciosa. Tanto en los resentidos como en la zona zombie se da la renuncia silenciosa, que es que la mitad del tiempo están pensando en hacer la tarea del trabajo y la mitad del tiempo están pensando en qué es lo que les gustaría realmente estar haciendo. Y en la zona zombie, sobre todo, donde hay personas que cumplen con lo que se les pide y todo lo demás, están la mayoría de personas que podrían calificarse como que mal que bien hacen su trabajo. Y esta expresión me acuerda de una conversación que tuve con un vicepresidente de un banco. Estábamos hablando y él tenía miedo de hacer un taller de los que yo hago, porque él decía, ¿qué tal que la gente se despierte y se dé cuenta que lo que hacen aquí en el banco no es lo que ellos quieren hacer y no les gusta y tal, y renuncien? Yo le decía, mira, pues si
si están buscando otra cosa, si no se sienten bien acá, pues qué bueno que estén donde se sientan bien. Tú no quieres tener gente que no se siente bien. Y me dice, lo que pasa es que ellos mal que bien hacen su trabajo. Y entonces yo decía, pero ¿te conformas con mal que bien? O sea, yo no quisiera conformarme con mal que bien, ni yo con mi propio trabajo, ni si yo tuviera unos colaboradores, no me gustaría que ellos mal que bien hicieran su trabajo. Yo quiero creyentes en mi organización, yo quiero gente que realmente esté súper enganchada con lo que hace. Y entonces aquí vuelve la pregunta, ya no es si, si, si te sientes, digamos que el trabajo tiene significado o no, sino ¿a qué grupo crees tú que perteneces tú? O sea, ¿en qué grupo te ubicas? Estoy en la zona de terror, estoy en la zona feliz, estoy en la zona zombie, o ¿a qué grupo crees que están las diferentes personas? Yo les cuento algo. En mi vida corporativa, que ya les decía, estuve más de 30 años en empresas multinacionales y locales de tecnología, fui gerente general, country manager, gerente comercial, fui ingeniero de soporte, en fin. Yo cuando hago mi reflexión sobre cómo fue mi historia corporativa, yo navegué por esas tres zonas, por la zona de terror, por la zona feliz y por la zona zombie. La mayoría del tiempo estuve en la zona zombie. Y como cuando uno está en la zona zombie, está en la zona, por decirlo así, medio inconsciente. El tema es que cuando yo empecé a cuestionarme por el significado de lo que hacía, pues tuve un despertar supremamente doloroso. Y es lo que pasa muchas veces a las personas que están en la zona zombie, porque los que están en la zona feliz, pues están chéveres, los que están en la zona terror, pues están pasando lo horrible, pero son conscientes de que están horribles. Los que están en la zona zombie están medio dormidos, que es la mayoría, y cuando despierten puede que se lleven una mala sorpresa. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. O sea, que cuando desperté dije, oh Dios mío, esto no tengo ni idea qué es lo que estoy haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué grupo crees que perteneces tú? ¿Y a qué grupo crees que pertenece la mayor cantidad de personas de la organización? O ubica, puede que ubica, mira, Juanito yo creo que está en la zona de terror, este está en la zona feliz, este está en la zona zombie. Esos son los porcentajes, como se distribuye eso según el último estudio de Gallup. Aquí Ángela dice, el salario atrae talento, pero el propósito libera su máximo potencial. Totalmente de acuerdo. Nada más que el salario ya todos sabemos que eso es como una cosa que es como un Red Bull, mejor dicho. Y digamos que estimula y luego cae, luego se vuelve paisaje y eso no genera nada. Digamos que el salario es importante digamos, cuando no está cubriendo lo que la persona necesita, lo básico que necesita. Pero más allá de eso, cuando ya el salario cubre las necesidades higiénicas, ya más allá de eso, el salario pierde poder. Y claro que se recibe y es muy chévere porque ahora me puedo ir a Europa, ya no tengo que ir a Madrid, Cundinamarca, sino a Madrid, España. Entonces, chévere, pero realmente eso no es lo que nos mueve a nosotros y es lo que cada uno en nuestra propia experiencia seguramente podrá verificar y los estudios también lo muestran. Entonces, pero miren una cosa interesante, porque uno dice, bueno, pues ser feliz en el trabajo o no ser feliz en el trabajo, ¿qué más da? Algunos dicen que es que Dios nos castigó por la manzana y entonces nos toca trabajar y sufrir, porque eso es un castigo divino, pero el resto de mi vida, pues yo la paso chévere en mi casa, yo la paso bien y todo. Pero miren este estudio que se publicó en el 2019 que descubrió una cosa impresionante. Dice, es estadísticamente imposible que las personas se sientan plenas en su vida si no lo están en sus trabajos. Esa parte significa que sentirnos bien en nuestro trabajo no solamente es importante para el tiempo, esas 8 horas que estamos en el trabajo, sino que impacta la vida, la sensación de plenitud de vida. O sea, las personas no se sienten plenas si no disfrutan sus trabajos. Y a mí, yo cuando vi esto, me gusta compartir que a mí no me sorprendió esto. ¿Por qué? Porque fíjense que aunque para la mayoría, como ya lo veíamos en la lámina anterior, el trabajo puede ser esa cosa harta, aburrida que hay que hacer para ganar dinero, para poder cubrir los gastos, en la vida real, así lo tengamos claro de manera consciente o no, el trabajo es un vehículo que la vida nos pone para darle significado a nuestra existencia. O sea, el trabajo realmente es algo poderoso, es algo hermoso y es algo que genera una gran satisfacción en nuestro interior. Entonces, lo que este estudio muestra es tal cual eso,
tenemos que, si queremos sentir vidas plenas realmente, pues necesitamos sentir también plenitud en nuestro entorno laboral. Es una dimensión importante y por esa razón, digamos que como organización, buscar eso de transformar empleados en creyentes para que se sientan a gusto y se sientan sus vidas plenas es parte de una responsabilidad, no solamente de la organización, sino social, porque estamos impactando la vida del individuo, del colaborador, no solo en su entorno laboral, sino de manera integral en su vida. Pero ¿saben qué? La cosa no termina ahí, la cosa es aún más importante. Porque este estudio, que está en un libro que se llama Work Matters, de esta señora Maureen Perry Jenkins, dice que el grado de satisfacción que el adulto tiene en su mundo laboral impacta en la familia y especialmente en los hijos. O sea, una persona que sufre su trabajo mm, llega a la casa, ustedes pueden imaginárselo, esto no es nada raro, realmente no es mucha sorpresa, pero el estudio pues lo confirma. Llega a la casa lleno de frustraciones, yo llegaba así muchas veces, así me pasaba a mí, y entonces de alguna manera irradiamos eso en la familia y los hijos son como unas esponjas, ¿no? O sea, capturan todo y están en fase de aprendizaje, así que son impactados muy fuertemente por la experiencia que están viviendo sus papás. Y entonces puede que ni siquiera yo le comente a mis hijos, pero es que yo llego frustrado del trabajo, llego amargado, frustrado, diciendo otro sacrificio, otro día que sobrevivo a esta planeta, en esta empresa. Y los hijos perciben todo eso y perciben la energía y entonces tiene un impacto en la autoestima y en el rendimiento académico de los niños. Entonces, el bienestar de nuestros hijos se ve afectado por cómo nosotros experimentamos nuestra vida laboral. Entonces, miércoles, ya la cosa está más complicada porque eso ya trasciende a nosotros mismos. Ya no es que, bueno, yo sufro y me sacrifico por mi familia. No, 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 no. Tu sufrimiento está generando sufrimiento en tu familia. Así que ya la cosa es más delicada. Entonces, fíjense que este tema de sentirnos bien y de conectarnos con la satisfacción y plenitud alrededor del trabajo, ya trasciende a nosotros, impacta a todo el mundo. O sea, ya no solamente yo, es mi esposa, mi esposo, los hijos, en fin, todos. Y eso entonces nos pone una cosa, pero la quiere poner bien dramática, no porque sea pesimista, sino porque es que quiero que sintamos la urgencia, mejor dicho, la urgencia de darle la vuelta a esto. Entonces, en el mundo hay 8.000 millones de personas y si yo aplico ese porcentaje, el 80% de las personas no la están pasando, 81% incluso de las personas, no la están pasando bien, no disfrutan sus trabajos, ya sea porque están en la zona de terror o en la zona zombie. Entonces apliquémosle ese porcentaje a la humanidad y ustedes verán que 6.300 millones de personas están entre la zona zombie y la zona de terror. Y son personas que no se sienten plenos en su vida. Entonces uno dice, wow, qué dolor, qué dolor. O sea, la humanidad entera pareciera estar enferma por ausencia de sentido, por ausencia de significado, que la gente no disfruta la vida, o sea, no disfruta lo que hace, no disfruta su trabajo. Y saben una cosa, cuando uno piensa en eso, uno dice, bueno, pero ¿será que eso pasa solamente con los, digamos, con los colaboradores, con los que no son jefes? ¿Qué pasa con los líderes? Y entonces, bueno, sí, pues saben que sí, hay que mirar, hay que ver qué pasa con los líderes. Y entonces, miremos qué pasa con los líderes, porque ahí ven que los líderes impactan en el 70% del bienestar y el clima laboral de la organización. Yo trabajaba en IBM cuando tuve un curso, un taller de liderazgo y me compartieron esta información y yo quedé paralizado. Yo dije, Dios mío, o sea, yo tengo una responsabilidad inmensa para con mi grupo. O sea, el 70% de su bienestar depende de mí. O sea, yo puedo influir para bien o para mal en el 70% de su bienestar. Eso es crítico. Entonces, claro, mirar cómo están los líderes es esencial, es importantísimo. Y entonces, pues veamos a ver qué pasa. Y dice el estudio mismo de Gallup
muestra que el engagement o el nivel de satisfacción, acuérdense que veíamos ahorita que las personas felices son el 20%, bueno, los líderes eran el 31%, estaban siempre como un 10, 11% por encima de los que no tenían gente a cargo. O sea, siempre los líderes iban un poquito más, todavía muy bajo, ¿ah? Pero bueno, estaban un poquito más arriba y qué bueno porque pues si ellos van a influir y están un poquito mejor, bueno, eso ayuda. Pero miren, en los próximos 3 años cayó al 22%. Prácticamente están todos en el mismo nivel. Esperen que sí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Entonces, todos están en el mismo nivel. Y eso es un tema que es complicado porque si ellos son los que tienen que inspirar, que influir, que tal, que crear ese buen ambiente y están igual que nosotros, pues como yo digo a veces en forma de broma, estamos en manos de Lampa, o sea, no, ¿quién podrá defendernos? Estamos todos complicados. Y les voy a contar algo que sucede, otro estudio muestra que lamentablemente los líderes están haciendo algo que no deberían hacer y no están haciendo lo que deberían hacer. ¿Y de qué se trata? El estudio muestra, como lo ven ahí en la tercera línea, los líderes dedican solamente el 6% del tiempo a liderar a sus equipos. Solamente el 6% del tiempo a liderar a sus equipos. Eso es lo que un líder debe hacer, esa es su tarea, eso es lo que un líder no puede delegar. O sea, un líder no puede delegar, liderar, porque ese es su rol, ese es su cargo, ¿no? Pero el 94% del tiempo se la están pasando haciendo tareas operativas que perfectamente podrían delegar, si confiaran en su equipo, si confiaran en su gente. Los líderes podrían decir, oye, ese 94% se ponen a hacer una cantidad de tareas operativas que perfectamente pueden hacer otras personas, o por qué no incluso la inteligencia artificial, y liberar tiempo para liderar a sus equipos, porque ese es su rol. O sea, su rol no es hacer la tarea del equipo, es liderarlo, es acompañar, es impulsar, es potenciar al equipo. Entonces, lamentablemente, los líderes pues no están liderando. Entonces, claro, un muy bajo liderazgo, muy pobre, el 6% del tiempo, porque el resto están haciendo la tarea que deberían estar delegando perfectamente. Entonces son esos líderes que no tienen tiempo ni para ellos mismos, o sea, que se están ahogando, que están reventados, que se están quemando, porque tienen que hacer una cantidad de tareas y tratar algo de liderar a la gente, pero que tampoco hacen bien. Entonces, digamos que el tema eh, en los líderes muestra que no es diferente de lo que pasa con el resto de la organización y además tal vez es por eso, porque es que si los líderes tampoco están bien, ¿qué se puede esperar del resto de la organización? Y entonces son personas que son exitosas, que parecen ser exitosas por fuera, pero vacíos por dentro. Mi crisis que yo viví estando como zombie y despertar, que fue un despertar horrible, fue como más bien meterme en una pesadilla. Era yo, eh, era yo el subgerente general de una compañía. Así que imagínense, el tema es complejo si los mismos líderes tampoco están conectados con esa emoción, con ese amor por el trabajo. Entonces eso nos lleva a una crisis organizacional silenciosa. Hasta ahora he sido, pareciera que como muy pesimista, muy negativo, pero vuelvo y les insisto, no es por eso, todo lo contrario, soy muy optimista y espero cambiarles esa imagen, sino que es que quiero mostrar como resaltar el sentido de urgencia, o sea, que vale la pena actuar y actuar pronto. Y es que aquí la crisis que existe en parte nace porque nosotros hemos normalizado la situación. O sea, como que el mundo laboral tiene que ser así, tiene que ser estresante, tiene que ser aburrido, tiene que ser competido, de pronto hasta con maltrato, llanto, desgaste, estrés, enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, estamos normalizando el mundo laboral y eso no tiene ningún sentido, porque por eso está esa pregunta, esa frase que dice, ¿cómo esperamos lograr resultados extraordinarios con gente que han perdido la conexión trascendente con lo que hace? O sea, imagínense una cantidad de zombies, qué cosa extraordinaria pueden hacer. O sea, pues sí, harán lo que le digamos que hagan,
pero es que yo lo que quiero es tener realmente gente que crea en la causa, o sea, que ame realmente lo que hace y que desde ese amor y de esa creencia y desde esa capacidad verdadera que tiene, pues podamos hacer cosas milagrosas, mágicas en la organización. Entonces, claro, no se va a poder. Y entonces decidimos, bueno, pues vamos ya como que creemos que sí hay algo que hacer, como que pensamos que deberíamos estar haciendo algo, pero entonces nos encontramos con otro reto y es miércoles, cuando vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto, nos encontramos con que la organización tiene una mezcla de diferentes generaciones además que son bastante, eh, bastante diversas. Eh, a ver, me voy a parar aquí. Marcela hace una pregunta que dice, ¿qué nos puede ayudar a creer? Pero no entiendo tu pregunta, Marcela. Si puedes aclararla para ver cómo podemos desarrollarla. Y mientras la aclaras, sigo compartiendo aquí lo de la mezcla generacional. Entonces, nunca habíamos tenido, porque siempre ha existido la mezcla generacional, siempre ha existido, obviamente, porque hay diferentes edades y eso es normal. Siempre ha existido eso en las organizaciones. Lo que nunca había existido eran con tantas diferencias en cuanto, digamos, a las expectativas, o sea, a lo que nosotros esperamos de la organización. Entonces, por ejemplo, nosotros los baby boomers, yo soy de esa generación, entonces, que es el 10%, ya no quedamos casi, ya estamos casi extinguidos en las empresas. Lo que buscábamos era seguridad. Nosotros buscábamos seguridad, incluso yo lo tenía claro, que yo buscaba un mejor salario, así no, así sufriera, obviamente hasta que llegue el momento en que me desperté, pero eso era lo que buscábamos, no importaba mucho qué tan chévere o no es chévere en tanto tuviéramos un mejor salario, porque buscábamos esa seguridad, sobre todo representada en la seguridad económica. Luego, la siguiente generación, la generación X, ya digamos que pensaba más es como en un equilibrio de la vida, o sea, que el trabajo no lo puede ser todo y hay que buscar ese balance, ese equilibrio y tal. Y luego llegan los millennials que dicen, no, yo si no estoy en una empresa que tenga un propósito claro, yo no quiero ser parte de esta organización. Y de hecho, los millennials entonces entran y salen en las empresas no porque sean inestables, porque sean falta de compromiso, sino porque están buscando conectarse con algo que los mueva por dentro. La generación Z, los centennials, entonces buscan todo lo anterior y además una coherencia entre todos, o sea, que el decir, el hacer, que todo realmente y que la compensación y que todo sea coherente. Entonces tenemos una cantidad de personas que buscan cosas diferentes en la organización. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero es que yo quiero atraer y quiero hacer que la gente se quiera quedar en la organización, pero ¿cómo hago con esta cosa, como uno a los micos para la foto, con tanta diferencia de expectativas? ¿Cómo hago yo para enamorar a ese mejor talento, para convertirlos en verdaderos creyentes? Y bueno, esa es justamente la pregunta, ¿no? La pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos para atraer al mejor talento, independiente de a qué generación pertenece y que quiera seguir en la organización? Y ahí entonces uno dice, bueno, ¿será que existe algo, un valor que sea común a todos y que me pueda permitir usarlo como un imán para atraer a ese talento bueno, al mejor talento, que además vibre con la organización, para dejar de tener empleados y comenzar a tener verdaderos creyentes y que quieran unirse a la organización y que quieran trabajar por un buen tiempo en la organización? Y aquí aclaro que digo que trabajar por un buen tiempo en la organización. No hablo de para siempre en la organización. ¿Y por qué no hablo para siempre en la organización? No porque hoy en día eso es imposible, no. Lo digo es porque cada persona, cada uno de nosotros, digamos que en un momento de nuestras vidas seguramente necesitaremos espacios diferentes para poder
aportar valor al mundo. Entonces puede que una organización ya no sea la organización en la que necesitamos estar. Y no es que nos vayamos porque odiemos la organización. No, no, porque necesitamos otro espacio. Sencillamente, o sea, deseamos cambiar. Entonces es normal. Y también las organizaciones, hay momentos de la organización, de la vida de la organización, donde puede que necesite personas con unas características, capacidades, energías, enfoques, en fin, diferentes también. Entonces, ambas partes pueden decidir cambiar y no es porque algo malo haya entre uno u otro o algo malo haya en la relación. Sencillamente es el proceso normal de que podemos ir evolucionando, cambiando y necesitando espacios diferentes o personas diferentes de un lado y del otro, y eso no es malo. Por eso decimos que se puedan quedar un buen tiempo, o sea, mientras haya afinidad entre las partes. Pero que no sea que se vayan porque se sintieron decepcionados por la organización, porque me mintieron, porque me maltrataron. No, la idea es que estén, que quieran quedarse acá, encuentren aquí un lugar, un terreno fértil para germinar, crecer y dar frutos y prosperar. Esa es la idea que nosotros quisiéramos. Pero les voy a contar, y esto lo compartí ese día en el Novasoft Experience, que el enfoque tradicional que en la mayoría de empresas sigue es el de crear un Walt Disney alrededor de la organización. Crear un Walt Disney alrededor de la organización. Entonces, por ejemplo, la empresa dice, ah, no, pues yo para que la gente venga aquí a trabajar y quiera quedarse acá, yo voy a darles el mejor salario del mundo y unos planes de beneficio de ensueño. O sea, no van a poderlo rechazar. Entonces, esa sería una estrategia, por ejemplo. Otros dicen, además, o en vez, dicen, no, vamos a hacer unos planes de retención para que la gente se quiera quedar. Y yo les digo algo, ya lo dije hace un rato, ¿no? Retener es lo peor que podemos hacer. O sea, créanme, ustedes no quieren retener a nadie en su organización. Eso es lo peor que pueden hacer. Y hay muchas formas de retención. Por ejemplo, cuando las personas, yo en mi vida corporativa en multinacionales, teníamos unos esquemas de acciones que nos daban y que nos las iban dando a medida que pasaban los años. O sea que me lo entregaron, pero no lo puedo usar, no lo puedo agarrar, no puedo vender esas acciones hasta que no se cumpla un año, luego el siguiente año y cada año me daban más acciones. O sea, y cada año me las daban, pero cada año las acciones me las entregaban a plazo, por decirlo así. Y si me iba antes, pues las perdía. Entonces uno decía, Dios mío, o sea, si me voy de esta empresa, voy a perder una cantidad de plata. Y esa era una forma de retención. Pero miren que eso es un mal negocio, porque cuando uno no está contento o no se siente bien en el lugar, ya sea porque se quiere ir porque la empresa es mala, no me trata bien o lo que sea, o porque ya es el momento de irme, como hablábamos hace un rato, y me retienen, entonces aquí se produce una triple pérdida. Por un lado, pierdo yo, que me quiero ir, que necesito irme, pero que me pone a dudar esas estrategias de retención, porque tengo mucho para perder. O sea, si me voy, pierdo mucho. Pero también estoy perdiendo mi vida porque yo no debería estar ahí. La empresa pierde porque ese colaborador realmente a lo mejor no quisiera estar ahí. A lo mejor el colaborador no quisiera estar ahí y entonces él, no porque sea mala persona, no porque sea deshonesto ni nada por el estilo, el colaborador no da su máximo potencial. El colaborador no da su máximo potencial. Entonces, por decir algo, yo al colaborador le pago 100, pero él no me devuelve 100 en su trabajo, sino me devuelve 50. No porque sea malo, porque es que no está conectado con esa esencia. Entonces, la empresa está perdiendo también. Pero ¿saben qué? Hay un tercero invisible que casi nunca consideramos en la ecuación y que también pierde. Entonces, imagínense una empresa que es como un edificio y allá adentro está el gerente que representa a la empresa y el empleado que quisiera irse y no se puede ir porque pierde mucho. Y allá afuera en la calle, recostado en el semáforo, está una persona mirando hacia la empresa que dice, ¿cómo me encantaría estar en esa empresa? Tengo todo el amor y puedo dar muchísimo a esa organización. Yo quisiera trabajar en esa empresa, me sentiría pleno, dichoso, en fin, pero
el cargo está ocupado. Entonces, esa persona que sí quiere, que sí puede, que sí se sentiría feliz, pues no puede porque el cargo está ocupado. Entonces pierde él también. Entonces pierden tres. Es un perder, perder. Qué mal negocio es retener. Entonces otras personas dicen, no, vamos a darle trabajo flexible y tal. Y entonces que trabajen desde la casa, que trabajen remoto, que trabajen a la hora que quieran, que puedan, en fin. Es trabajo flexible por todos lados. Otros dicen, no, vamos a hacer iniciativas de work-life balance porque es que la gente, para que se sienta bien y se sienta rico aquí trabajar en la organización y todo lo demás. ¿Saben una cosa? A mí personalmente no me gusta para nada esa expresión de work-life balance, que es bien intencionada, pero no me gusta para nada porque yo considero que esa expresión destruye el significado trascendente del trabajo. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque work-life balance, o sea, balance vida-trabajo, significa que la vida, el trabajo no es vida. Entonces hay que buscar o sea, el trabajo es la muerte y lo otro es la vida. Entonces, balance vida-trabajo, Dios mío, o sea, y ojo que las palabras tienen mucho poder. Entonces, a mí no me gusta usar la palabra balance vida-trabajo porque eso es lo que dice, que el trabajo no es vida. Entonces hace que el trabajo pierda su significado trascendente y se vuelva y adquiera un significado de carga, de algo que hay que sobrellevar para poder ganarse con el sudor de la frente el dinero para llevar a la familia. Yo prefiero un término más reducido, que es balance de vida o life balance, que es diferente. El balance de vida es correcto, es adecuado. Como decíamos ahorita, así nos guste un deporte, nos vamos a cansar en algún momento, hay que parar, descansar, recuperar la energía. Entonces es acción, recuperación. El balance y el balance en todas las áreas de la vida son importantes porque nos enriquecen y de hecho enriquecen a favor de todas las demás áreas. Entonces, balance de vida está bien, balance vida-trabajo no me gusta porque digamos que daña el significado trascendente del trabajo. Y entonces otras empresas dicen, pero para que vengas a trabajar acá y te sientas chévere, voy a decorar esta oficina como si fuera, mejor dicho, Starbucks. Entonces, para que les pasen chévere y la pasen rico. Y les voy a crear actividades de integración y nos vamos a ir a la montaña y nos vamos a tomar todos fotos, selfies, felices y las subimos a LinkedIn. Y otros dicen, no, no, yo, güey, madre, me está costando mucho trabajo atraer a la gente, me toca poner publicidad en el cine para que la gente sepa que esta empresa exista y voy a mostrar publicidad mostrando que esto es un sitio cool para que la gente quiera venir a trabajar. Entonces, yo decía, Dios mío, o sea, yo nunca había visto una empresa haciendo publicidad para que la gente venga a trabajar, o sea, publicidad para sus productos y servicios, sí, pero para que vengan a trabajar, o sea, nunca lo había visto antes, pero bueno, el mundo es así porque como decían, ahora el talento bueno tiene mayor poder. Em, y entonces digamos que queremos crear un great place to work, pero es todo alrededor del entorno, digamos, externo. Todo es alrededor del entorno externo. Y lo que pasa con eso, así como el salario, es que eso va perdiendo valor con el tiempo, se vuelve paisaje. Entonces, pierde valor de enganchar a la gente, pero mantiene su costo. O sea, es costosísimo. El costo sigue, se mantiene y aumenta, pero el valor y el impacto en la gente, para nada, para nada. Eh, y peor aún, cuando hay empresas que atraen a la gente diciendo que esto es una cultura súper chévere, cool, aquí todos somos cool, todos somos chéveres, todos nos amamos, y llega en la vida real el nuevo colaborador y se encuentra con una cultura absolutamente tóxica, vacía y llena de estrés. Ahí sí que la persona pues sale corriendo automáticamente. Entonces, el enfoque tradicional es, creémosle un mundo feliz a nuestra gente para que quieran venir a trabajar acá y que se quieran quedar. Creémosle un mundo alrededor. Y entonces lo complementan con otra cosa y es que le dicen a los líderes, papitos, ustedes tienen que motivar a la gente. Ustedes son los responsables de la motivación. Y entonces el pobre jefe, como está esa ejecutiva elegantemente vestida, le toca motivar a la gente. ¿Y motivar qué es? Motivar es eso, es esa imagen. Esa imagen refleja lo que significa motivar.
Y como lo contaba ese día en el Novasoft Experience, imagínense ese bus, ahí están los colaboradores. Nuestro equipo está ahí en el bus, están sentados, están pasando. Si ustedes miran, están riendo, se están echando chistes, la están pasando rico. Y están montados en el bus. Y vamos cuesta arriba, porque tú sabes que arriba es la meta, ¿no? La meta siempre es arriba, hay que subir, aumentar las ventas, siempre es cuesta arriba. Solo que ese bus no tiene motor, o sea, es pura carrocería. Y está la gente ahí y el motor es el jefe, o sea, la líder es la que le toca con esos tacones cuesta arriba empujar el bus para que la gente siga feliz ahí pasándola bien. Entonces, digamos que motivar es una carga pesada que a veces le queremos dar a los líderes. Le queremos dar la carga pesada de motivar. Además, que entonces los líderes se convierten como en la niñera, porque yo tengo que hacer que la gente sea feliz. A ver, papito, qué le duele, dónde tiene algo, qué puedo hacer. Carolina dice, buena imagen. Gracias, Carolina. Yo todavía estoy pendiente de Marcela que me dijo que nos puede ayudar a creer, pero no entendí su pregunta. Entonces, cuando me aclare, la respondemos. Sí, Carolina, es así, es la carga del líder que le dice, hermano, usted le toca motivar, empuje ese bus, porque si no la gente se nos entristece, se nos desmotiva, baja el rendimiento, etcétera. Entonces, hágale que eso es lo que hay que hacer. Y entonces es un esfuerzo inmenso que eso tiene, motivar, es desgastante, es un proceso costoso, o sea, mantener la motivación a la gente es absolutamente desgastante, es costoso, eh, y además hay un problema, que es lo que llamo ahí como permanencia, y es, imagínense si la pobre líder dice, no, me voy a sentar aquí un momentico para tomar un poquito de agua, pues el bus se va cuesta abajo y no quiero saber lo que pasaría ahí. Sería una cosa impresionante, pero seguro pasará cuando el bus vaya cuesta abajo, es que las personas que están en el bus comienzan a saltar por todos lados y buscarán otro bus donde sí lo empujen, y los empujen sin que se canse el jefe. Entonces se pierde todo el efecto, o sea, se va hacia abajo. eh, y es que los líderes también se queman, o sea, se queman de ese esfuerzo de estar motivando y motivando y motivando y trabajando muchas horas, mucho más que sus colaboradores, y terminan entrando en burnout, se queman, se desgastan, sobre todo porque los líderes seguramente también necesitan a alguien que los motive y no hay nadie que los motive, ellos están ahí dándoles solos y sobre todo en la gerencia media y a veces en los gerentes generales que tienen al jefe que es la junta directiva y que motivar al resto de la organización, inspirar al resto de la organización, y este está sufriendo y se está quemando. eh, y hay otra cosa que pasa y es que la motivación tiene un efecto que es absolutamente desempoderante, porque lo que hace el jefe que cree profundamente que tiene que motivar a su gente, lo cree porque dice, mi gente, pues si no lo motivo, se van o se baja el rendimiento, lo que sea. O sea, creen que son como unos zombies también, porque que ellos no tienen capacidad de motivarse a sí mismos. Entonces es desempoderante hacia la gente. O sea, yo estoy casi que insultando a mi propio equipo. Entonces, tratar de motivar, esto que voy a decir parece un sacrilegio y parece que fuera contradictorio, pero por favor traten de echarle una pensada. Tratar de motivar, o sea, creer que mi equipo necesita que yo lo motive es un irrespeto para con mi equipo. Si yo creo que ellos son personas capaces, poderosas, con toda la capacidad para hacer bien su trabajo, tratar de pensar que ellos, si yo no los motivo, la cosa no va a suceder, es un irrespeto, es un mensaje de irrespeto, es un mensaje desempoderante, es un mensaje de desconfianza. Y de hecho, por eso, probablemente, como lo decía hace un rato, los líderes dedican el 94% del tiempo a hacer tareas operativas porque no confían en su gente. Entonces, en vez de estar liderando y soltando y confiando en la capacidad del extraordinario equipo que tienen, pues no confían y se ponen a hacer todo su trabajo. Entonces, cuando yo, digamos, creo que mi equipo no es capaz y que ellos tienen que ser motivados, y todos en la empresa creemos que eso es así,
creemos que eso es verdad, lo que creamos es un ambiente de victimización, donde la persona, si se siente mal, entonces le echa la culpa al jefe, le echa la culpa a la empresa, a las circunstancias, a la mala suerte, pero yo nada que ver, o sea, yo no soy, yo soy una víctima de las circunstancias, soy una víctima de mi jefe, una víctima de esta mala empresa que no me motiva y no me hace sentir bien. Entonces, ese es el típico trabajo, la típica estrategia que hay para atraer al mejor talento y que se quiera quedar. Pero ese ya vimos que es muy mala, o sea, eso de crear un Walt Disney y de motivar, ¡wow! Eso es una cosa que desgastante, o sea, no funciona muy bien. Y la verdad es que cuando uno mira y cuando yo he podido estar en varias organizaciones y hablando sobre todo con los líderes de talento humano que muestran grandes iniciativas, es una lista como de 40 cosas que hacen, pobrecitos. Yo me le quito el sombrero porque sé que lo hacen con amor y sé que lo hacen con la intención correcta, pero es un desgaste absurdo y a veces les pregunto, bueno, ¿y qué es lo que no funciona? Y dice que la gente no copia, o sea, la gente no se monta al bus de estas iniciativas. Entonces, pues sí, también se pierde el esfuerzo y es muy frustrante. Pero yo les digo, el problema es que están moviendo la tuerca que no es. O sea, es Y la de eso tuerca de, te iba a mencionar porque quiero interpretar la pregunta de Marcela, que nos puede ayudar a creer en lo que yo interpreto de ahí es cuál es esa razón o ese factor que convierte empleados en creyentes o que los lleve a creer que no bueno, dependan de la motivación externa. Es como lo que yo súper, súper, interpreto aquí. gracias. Gracias, Ileana. Sí, sí, sí. Bueno, de eso se trata esta charla. Y ya voy a entrar justamente, digamos, ya pasó la parte pesimista, o no pesimista, la parte, digamos, que muestra un poquito la realidad dramática que vive el mundo de las organizaciones. Porque vean, si no fuera así de dramática, todos viviríamos felices y en paz. Pero como no es así, significa que hay algo que no está funcionando bien y que tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces, justamente en este punto, Juliana, vamos a darle giro a la charla. Y entonces, otra cosa muy diferente, en vez de motivar a la gente y todo ese desgaste, es entusiasmar a la gente. Y aquí ya vamos a comenzar a ver cómo transformar a los empleados en creyentes, cómo hacer que creamos en la causa. Y fíjense que la palabra entusiasmo significa lleno de Dios, o sea, es como estar llenos de una fuerza arrolladora, como que reconocemos que tenemos un motor poderoso dentro de nosotros mismos y entonces la diferencia entre motivar y entusiasmar es que cuando un líder se dedica a entusiasmar a su equipo, lo que hace es que él sirve como de linterna y chispa. De linterna para que iluminar, para que el individuo, cada persona se dé cuenta que no necesitan que los motiven, que ellos tienen su propio motor. Acuérdense que motivar es mover, ¿no? Motor viene, es la misma palabra, es la misma raíz etimológica, digamos. Mover es lo que mueve. De la motivación es lo que mueve, pero lo que necesitamos es que cada uno se mueva por su propio motor, que cada uno reconozca eso y comience a usar ese motor y a moverse con su propio motor. Qué extraordinario saber que yo no necesito que a mí me empujen para llegar de un lugar a otro. Qué extraordinario saber que yo lo puedo hacer al ritmo que yo quiera, cuando yo quiera. Y eso es una sensación de libertad y de poder extraordinaria. O sea, es increíble, es liberador, es empoderante por el contrario. Entonces, el líder que entusiasma lo que hace es que sirve de linterna para decir, mira, tú tienes un motor, por si no te habías dado cuenta, ¿no? O sea, tú tienes un motor. Ahora, yo también voy a servir de chispa para hacer ese primer arranque del motor. La chispa, como cuando uno arranca el motor de arranque, lo que hace que de manera eléctrica comienza a generar la chispa para que con la gasolina comience el proceso de la combustión, ya, pero de ahí en adelante ya sigue solito, ya no hay que estar dándole arranque. Entonces, vamos a servir de chispa también para que ese motor comience a ponerse en marcha y se mantenga así de la misma manera. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo entusiasmamos entonces? Ah, listo, ya me quedó claro, entusiasmar, linterna, chispa, motor propio, buenísimo. Ahora imagínense
que en vez de tener a esa jefe empujando ese bus que no tiene motor, y un poco de gente subida ahí cómodamente, lo que tuviéramos son un poco de Fórmula 1, uno al lado del otro, avanzando a toda velocidad, incluyendo a la jefe, y todos, no, yo, o sea, el poder, la magia que hay detrás de eso es impresionante. Entonces, ¿cómo hacemos para entusiasmar eh, a las personas, para que las personas se enamoren, para que las personas quieran trabajar en la organización y ser parte de la organización? Pues es ofreciéndole a los colaboradores un trabajo con significado. Acuérdense que, digamos que cuando uno pues no sabe para qué hace lo que hace, pues la vida es muy complicada, porque además eh, uno cuando no tiene sentido de lo que hace, pues a veces dice, ¿para qué hago esto? Yo mejor como que hago otra cosa o no hago nada. No tiene sentido. O sea, eh, ofrecer un trabajo con significado es muy poderoso y vamos a ir viendo eh, por qué y qué impacto genera eso en las personas, o sea, en nosotros, que en cada uno de nosotros, hagámonos esa pregunta, y en la misma organización. O sea, el significado, el sentido de lo que se hace es muy potente. Y miren esta frase de Víctor Frankl que ya nos va diciendo lo potente que es eso. Él dice, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, o sea, por lo que pasa afuera, ¿no? Que me robaron el carro. No, eso no es lo que hace la vida difícil. La vida se vuelve insoportable por la falta de significado y propósito. Víctor Frankl, para los que no saben, él fue un psiquiatra judío que vivió la experiencia de ese holocausto. Él estuvo en Auschwitz, estuvo ahí encerrado y bueno, casi muerto, totalmente escuálido, en fin, salió, alcanzó a sobrevivir, digamos, porque fue liberado y, y luego escribió un libro muy famoso que se llama El hombre en busca de sentido, aunque él ya había escrito sobre un concepto sobre el sentido. O sea, de hecho, el haber investigado sobre eso fue lo que le permitió sobrevivir en esas circunstancias tan dramáticas, infrahumanas. Y él pues, luego lo publica en su libro y él creó una, digamos que corriente que se llama la logoterapia, que en mis investigaciones yo no diría que es una corriente psicológica, es un complemento de las corrientes psicológicas. Cualquier corriente psicológica, no importa si es el psicoanálisis, si es el conductismo, la sistémica, en fin, puede complementarse con la logoterapia. Entonces, la que le da el sentido es la que busca el significado de todo, el significado de la vida. Entonces, él dice, la vida no se vuelve insoportable por el hecho en sí, sino por la falta de sentido. Entonces, por ejemplo, si nuestro trabajo se vuelve insoportable, si alguien en este momento tiene un trabajo insoportable, vale la pena preguntarnos si es insoportable por el trabajo en sí o porque no representa algo trascendente y con significado para nosotros. Entonces, ahí está, digamos, una razón por qué es tan importante ofrecer a nuestros colaboradores un trabajo con significado. Y si vemos, por ejemplo, esta frase de Simon Sinek, lo complementamos aún más, porque él lo que dice es que cuando uno trabaja duro por algo que no ama, que no le interesa, pues eso se llama como estrés. O sea, ¿qué estrés? Y la mayoría de nosotros entonces estamos estresados porque tenemos que hacer una cantidad de cosas que nos está pidiendo el jefe o el cliente o lo que sea, porque no nos interesa. O sea, realmente es una carga, es una obligación que no tiene sentido para nosotros. Pero cuando uno trabaja duro por algo que ama, eso se llama pasión. Entonces, digamos que el trabajo duro, nosotros lo llamamos así cuando no tiene un significado valioso. Y cuando tiene un significado valioso, entonces eso despierta en nosotros amor y pasión. Entonces es una cosa totalmente diferente y la experiencia de vivir la misma tarea, puedo decir cualquier cosa, cambiar una llanta, la misma tarea, una con que para personas tiene un significado importante y otra para quien no significa nada. Entonces, para uno es un sufrimiento y para otro es un disfrute. Entonces, probablemente las personas que disfrutan su trabajo
es porque seguramente saben y le ven el significado trascendente de lo que hacen. Y los que están la zona zombie que no saben si sí ni no tienen ni idea, o sea, están ahí, la mayoría, estamos ahí en ese mundo perdido, y los que lo sufren, pues que dicen que esto no vale la pena, esto no tiene sentido, ahí sí que no le ven por ningún lado, y entonces sufren fuertemente, intensamente, esa falta de sentido. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para que nuestros colaboradores sientan que su trabajo tiene significado? ¿Qué necesitamos hacer para ofrecerles a ellos un trabajo con significado? Porque eso es lo que los convertirá de empleados a creyentes. Y entonces, bueno, aquí viene lo que necesitamos hacer. Les quiero contar mi propuesta de lo que necesitamos hacer para poderle ofrecer a nuestros colaboradores un trabajo con significado. Les recuerdo que si tienen algún comentario, pregunta que hacer, experiencia que compartir, por favor, compártanla, tengan la generosidad de compartir, tengan la generosidad de hacer la pregunta o de compartir o incluso de disentir también. Todo suma para que todos podamos ganar de este tiempo en el que estamos dedicándole a esta conversación. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para ofrecerle a nuestros colaboradores un trabajo con significado? Lo primero, pues es que como organización, como empresa, necesitamos tener un propósito que realmente sea trascendente. O sea, necesitamos tener un propósito como organización, un propósito trascendente. Pero, ¿qué es un propósito? Bueno, lo primero voy a decir qué no es un propósito. Un propósito no es una meta. Entre otras cosas, cuando comienza el año, uno dice, mis propósitos para este año son que voy a ir a Europa. No, eso no son tus propósitos, son tus metas, tus objetivos. Ok, las metas y los objetivos tienen un tiempo para cumplirse, o sea, y cuando se cumplen, se cumplieron. El propósito no es una meta. Por lo tanto, el propósito, uno no cumple el propósito, uno vive el propósito, porque el propósito es una dirección a la cual nosotros queremos ir para generar un impacto como organización o como persona, para generar un impacto positivo en el mundo. Un propósito, entonces, no es solamente no es una meta, no es un objetivo, tampoco puede ser un propósito ser el número uno en el mercado, ¿no? Eso es otro, eso nuevamente es un objetivo. Eso no es el propósito. El propósito tiene que estar relacionado con generar un impacto positivo en el mundo y tiene que ver con ese camino que nosotros deseamos recorrer. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo quiero ir, a partir de ahora mi propósito es caminar hacia el norte. Ese es mi propósito. Entonces caminaré hacia el norte y siempre caminaré hacia el norte y nunca dejaré de caminar hacia el norte y jamás, digamos que si mi propósito es caminar hacia el norte, pues nunca llegaré al norte porque donde quiera que esté la brújula me señalará un norte. Entonces el propósito se camina y es permanente y nunca termina. Es un camino que uno decide transitar, no es una meta. Entonces, por otro lado, digamos que dos empresas pueden tener un mismo propósito y puede que la forma como lo quieren transitar, por ejemplo, eh, mm, a través de su propuesta de valor, puede que sea diferente. El propósito es el mismo, el impacto que yo quiero generar en el mundo es el mismo, pero yo lo quiero generar de una forma y otra empresa lo quiere generar de la otra. Entonces, no hay problema. Dos empresas pueden tener el mismo propósito, puede que hagan lo mismo o puede que hagan totalmente diferente. Por ejemplo, dos empresas podrían tener un propósito X, el mismo, igual, pero una hace microchips y la otra hace pan. Está bien, porque es que el propósito es como ese camino que nosotros queremos recorrer para generar un impacto en el mundo. Entonces, ese es lo primero, que es tener un propósito trascendente en la organización, porque acuérdense que la gente hoy en día quiere sentir eso, o sea, sentir que es parte de, de una causa. Nosotros queremos creyentes en la causa, pero si no tenemos la causa, ¿en qué van a creer? Entonces, la causa es ese propósito que queremos tener. Eh, por ejemplo, mi propósito a través de Beyond no es mi propósito personal, es el propósito de Beyond, es ayudar a sanar a las organizaciones. Ese es mi propósito.
el mío es ese. Alguna persona podría tener como propósito ayudar a sanar las organizaciones desde una perspectiva X. Mi propósito es ayudar a sanar a las empresas a través del desarrollo de la espiritualidad organizacional. Entonces, es diferente, cada uno lo puede hacer de una manera diferente. Tener el propósito claro que inspire, que sea trascendente, es muy importante, es muy potente, porque tiene un impacto muy poderoso en todas las personas. Cuando uno tiene claro un propósito, y piénsenlo no solamente a nivel organizacional, piénsenlo también a nivel personal. La claridad de propósito nos eleva el entusiasmo. O sea, uno dice, ya sé cuál es mi propósito, o sea, ya sé cuál es el camino que voy a seguir. Que, claro, voy a seguir en esa dirección y hay muchas formas de ir avanzando en esa dirección, pero saber nos eleva el entusiasmo, nos encausa el camino como esa carrilera, o sea, que nos dice, por aquí vamos. No es por allá, ni tampoco es por acá, es por este lado, porque ya está muy claro, muy claro. Y como está muy claro el camino que queremos recorrer, entonces nos anima a recorrerlo rápido, veloz. O sea, una organización con un propósito claro es veloz, es rápida, es acelerada. Hay una cosa muy importante que sucede cuando uno tiene un propósito claro, tanto a nivel personal como a nivel de la organización, es que nos ayuda a no renunciar. Cuando uno está haciendo una tarea o persiguiendo un objetivo, una meta, y resulta que yo no sé para qué estoy persiguiendo esa meta. Yo voy como un loco por aquí y por allá, pero no tengo ni idea para qué la estoy persiguiendo. En el momento difícil de la vida, en el momento del obstáculo, de las dificultades, de los reveses que siempre van a existir en todos nosotros vamos a tener momentos difíciles, eso sí les puedo asegurar, tanto a nivel personal como organizacional. Cuando uno tiene esos momentos difíciles, pero el propósito está claro, nos ayuda a no renunciar, a no tirar la toalla. ¿Por qué? Porque es que ese propósito nos eleva el entusiasmo y nos encausa el camino. Decimos, no, yo lo tengo claro, o sea, yo sé cuál es el camino que estoy recorriendo y sé que hay un obstáculo en el camino en este momento y sé que tendré que salvarlo. Y ese entusiasmo y esa conciencia y esa certeza me ayudará a encontrar la forma de salvar ese obstáculo. Entonces, nos ayuda a no renunciar, seguir adelante, es muy importante. De hecho, yo los invito a que vean muchas historias y en el cine hay muchas historias de empresarios, por ejemplo, que tenían claro cuál era su propósito y tuvieron muchas dificultades y estuvieron a puntos, pues, de quedar en la ruina, pero seguían insistiendo casi que con terquedad, pero más que terquedad era claridad de propósito y pasión por seguir adelante, obviamente dándose cuenta que había que hacer ajustes, en fin, porque algo no estaba saliendo bien, pero al final lograron salir adelante. Nos ayuda a no renunciar, es muy importante. Y algo muy poderoso, tanto a nivel personal como organizacional, es que un propósito claro nos ayuda a guiar nuestras decisiones. Muy fácil. ¿Por qué? Porque toda aquella decisión que vaya en la dirección del propósito es una decisión válida. Y toda aquella decisión que vaya en la dirección contraria, pues no. Y es muy fácil decir no. Entonces es muy fácil, o sea, tomar la decisión es muy fácil. De hecho, yo les digo algo, cuando yo hablo de esto, del propósito en la organización, yo les digo, el propósito en una organización tiene que convertirse en el jefe. O sea, no hay que obedecer ni a la junta directiva, ni al presidente, ni al vicepresidente, ni al que más grite. Hay que obedecer es al propósito de la organización. Ese es el único jefe. Y a nivel personal también hay que obedecer el propósito. Ese es el que debe guiar nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, tener un propósito claro es muy importante. Y por si las moscas, tanto a nivel personal como organizacional, les comparto esto eh, que me parece importante y es el propósito de la organización o de cualquier persona no debe ser hacer dinero. Ese no debe ser el propósito. Ninguno de nosotros debe tener como propósito hacer dinero. Yo quiero ser tan rico como Elon Musk. Nadie debe tener como propósito hacer dinero. Pero ojo, todos necesitamos hacer dinero para poder honrar el propósito. Es que si nosotros no hacemos dinero, pues
nos arruinamos, nos quebramos y no podemos hacer eso que tanto amamos hacer. Pero quiero invitarlos a que se graben también una máxima importante, porque es que a veces o el dinero es el rey o el dinero es el diablo. Entonces, ninguno de los dos. Grábense esta máxima. Todo servicio debe ser compensado o desaparecerá. Todo servicio tiene que ser compensado, porque si no, ese servicio desaparecerá. Si alguien presta un servicio que ayuda a muchas personas o a unas cuantas personas y esas personas no compensan con dinero el servicio que reciben, muy probablemente esta persona pues quebrará, se morirá de hambre, lo que sea, y ese servicio dejará de existir. Entonces, todo servicio debe ser compensado o desaparecerá. Si valoramos un servicio, hay que compensarlo. Hay que compensarlo. Y si somos leales con quien presta el servicio, pues hay que usar su servicio. Hay que contratar a esa persona porque si nos parece valioso para que siga existiendo, pues hay que compensarlo, hay que usarlo y compensarlo. Entonces, digamos que el tema hay que tenerlo claro. El dinero es sencillamente el resultado de algo. Si nosotros persiguiéramos solamente el dinero, probablemente perderíamos el rumbo y además perderíamos el significado trascendente de lo que hacemos. O sea, nos quedaríamos vacíos. Y eso le ha pasado a muchas personas. Pero si nosotros no hiciéramos dinero haciendo lo que amamos, pues desapareceríamos y no podríamos hacer eso tanto, eso que tanto amamos y que tanto ayuda a la gente. Por otro lado, aprovecho para hablar acá de una empresa que tiene un propósito claro, trascendente, inspirador y que lo vive y lo honra en la vida real. Casi que el resultado natural de esa empresa es crecimiento, es crecer. ¿Por qué? Muy fácil, porque una empresa que genera un impacto tan bueno y tan positivo en el mundo, vamos a suponer que una empresa genera un impacto muy positivo en 10 personas, pero es tan bueno y el que lo presta, el dueño de esa empresa, ama tanto ese propósito y está tan comprometido con generar ese impacto positivo que dice, ¿por qué a 10? ¿Por qué no a 20? Para que más personas se beneficien. Es que yo quiero generar, entre más bien yo pueda generar mejor, porque es que lo amo, lo hago porque quiero generar bien. Entonces esa persona dice, pues ahora voy a buscar a 20 y luego a 100 y luego a 1000 y luego a 1 millón. Entonces fíjense que el crecimiento, cuando es el resultado del propósito, de vivir el propósito, es extraordinario porque genera bienestar. El crecimiento, cuando es el resultado de perseguir el dinero, donde ya se nos olvidó todo qué es lo que estábamos buscando, probablemente es un crecimiento que no es sostenible, probablemente es un destructor de valor, probablemente no se va a lograr mantener y seguramente además esté por fuera de la ética, de generar verdadero valor. Entonces crean destrucción de valor para los demás y capturan valor para sí mismos. De hecho, a las personas de mercadeo que a veces usan el término de capturar valor del mercado, yo los invito a que cambien esa expresión a crear valor para el mercado. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para crear valor para el mercado? Luego seremos compensados y recibiremos lo que debemos recibir en compensación por ese valor que creamos. Pero cuando uno piensa en crear valor, piensa en realmente crear, en dar, y luego pues recibirá la compensación. Cuando uno piensa en capturar valor, piensa a ver qué le puedo quitar al mercado para yo beneficiarme de él. El problema es que eso se seca, o sea, eso algún día se va a secar, eso algún día va a dejar voy a dejar de poderlo obtener. Entonces, tener claro eso en el propósito. El propósito es el que debería impulsar el crecimiento. Y de hecho me gusta esta frase de Alex Segmans que dice, si tú quieres llegar a la tierra de las ganancias sostenibles, pongo yo entre paréntesis, hay que seguir el camino del propósito. O sea, el propósito nos lleva al crecimiento, nos lleva a la riqueza, pero es una riqueza sostenible porque está asociada con la creación de valor. Entonces, tema número 1, tenemos que tener un propósito definido,
que sea inspirador y que sirva a las personas como una causa en la cual realmente crean, que digan, yo creo en esa causa. Pero bueno, ¿qué sigue después para construir ese trabajo con significado que queremos ofrecerle a nuestros colaboradores? Bueno, ya tenemos el propósito. Bien, eh, tenemos una declaración de propósito. Está muy bonita ya en la entrada, en la recepción de la compañía. Está muy bonita. La leemos y hasta los que no somos en la empresa la leemos y nos emocionamos con con la organización y queremos ser parte de ese propósito de la organización. Pero es importante que ese propósito lo conozca todo el ecosistema. El ecosistema son empleados, son clientes, son proveedores, son la comunidad, son los mismos accionistas de la empresa. Todo el mundo tiene que tener claro cuál es el propósito de la organización. Tenemos que comunicárselo a todo el mundo y comunicarlo tiene una intención. La intención de comunicar el propósito es que primero el ecosistema sepa que hemos hecho un compromiso y el compromiso es honrar ese propósito. Entonces, le estamos diciendo a la gente, o sea, no es que yo lo tengo por acá, que nadie se entere que ese es mi propósito, pero eso es yo con yo. No, que lo conozca todo el mundo, ese es mi propósito. Conózcanlo. ¿Para qué? Para que uno vean que estoy comprometido y sean, ¿por qué no? Hasta guardianes de mi propósito, o sea, que sean los veedores, que digan, oye, ¿tú sí lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo? Chévere, qué bueno que todo mi ecosistema, que mis clientes, que mis proveedores, que los accionistas, que la comunidad, etcétera, y los colaboradores, por supuesto, me digan sí o no estoy honrando el propósito y en caso tal de que no lo esté haciendo, pues hacer los ajustes y corregir. Entonces es como tener unos ayudantes que nos van a servir para hacer los ajustes cuando nos estemos desviando del rumbo. Pero además, cuando compartimos el propósito con todo el ecosistema, lo que estamos es ganando caballos de fuerza en ese motor porque vamos a tener ayudantes. O sea, todo el ecosistema, cuando el ecosistema se enamora del propósito, dicen, yo quiero ser parte de esa historia, yo quiero ayudar a que eso se cumpla. Entonces los clientes van a decir, yo quiero, me encanta ese propósito, yo quiero ser cliente de esa empresa. Los colaboradores, por supuesto, los proveedores van a decir, yo quiero trabajar para esa empresa porque ese impacto que se comprometió en general al mundo, wow, yo quiero ser parte, yo quiero poner mi granito de arena para que esa empresa logre ese impacto. Los accionistas, yo pongo los recursos, o sea, todos estamos enamorados de ese propósito y todos queremos colaborar para que eso se haga realidad. Entonces, ganamos caballos de fuerza. Ese es el poder de incorporar a todo el ecosistema en que conozcan cuál es nuestro propósito. Pero por supuesto, ya lo tenemos definido y ya lo tenemos comunicado y todo el mundo está enamorado y todo el mundo quiere ser parte de nuestro sueño, de nuestra causa. Todos creen en nuestra causa, pero hace falta algo. Hace falta que esto se viva de verdad. Hay que convertir el propósito en el eje de la organización. Ya les decía hace un rato, el propósito es el jefe de la organización. Es al que hay que obedecer, es al que hay que seguir. Entonces necesitamos hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí está la respuesta, porque la idea es, bueno, ¿cómo hacer para que el propósito guíe el accionar diario de la empresa? Hay unos pilares que hay que tener presentes y se los quiero compartir. Lo primero es, nosotros necesitamos asegurar que los valores de la organización estén alineados con ese propósito. Son muchos los valores humanos y organizacionales son muchos. Muchos, infinitos, no sé, son inmensos, una cantidad increíble. Pero nosotros tenemos que identificar cuáles son esos 5 o 6 valores que sentimos que están pegaditos a ese propósito, o sea, que están súper, súper, súper alineados, que se identifican con el propósito. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos asegurar que los valores son los ladrillos que guían la cultura. Entonces, y la cultura es cómo nos comportamos en la organización, cómo hacemos las cosas acá. Entonces, los valores van a guiar
ese accionar. Por supuesto que no solamente basta con que los valores estén identificados y alineados con el propósito, obviamente que se vivan en la realidad. Pero lo otro que tenemos que asegurar es que los indicadores que monitoreamos del negocio, los indicadores duros del negocio, que son los KPIs o los OKRs, los indicadores del negocio, utilidad, ventas, productividad, satisfacción de clientes, retención, no sé qué, toda la cantidad de indicadores que normalmente una organización tiene, tenemos que alinearlos al propósito. Tenemos que estar seguros que lo que medimos es para ver si vamos en la dirección del propósito. Y además hay que expresarlos en el lenguaje del propósito. No es lo mismo decir, por ejemplo, que lo compartí ese día en el evento, no es lo mismo decir vender $1.000.000 como objetivo, como KPI, $1.000.000, a decir queremos impactar a 100,000 personas. 100,000 personas. Queremos impactar positivamente a 100,000 personas, que $1.000 que genera cada persona, pues genera eh, ese, eh, perdón, 100,000 serían $10, $10 por persona, $1.000.000. Entonces ahí está $1.000.000. Es lo mismo, pero es que una cosa es decir a nuestro equipo, vámonos con toda a generar un impacto positivo en el mundo a 100,000 personas, a decir, vamos a buscar $1.000.000. Yo les cuento mi experiencia como vendedor. A mí me hubiera parecido mucho más divertido y menos estresante ir a buscar 100,000 personas para impactar que buscar $1.000.000. O sea, a mí me generaba más estrés $1.000.000 de cuota que 100,000 personas a quien yo podía impactar positivamente. Entonces necesitamos asegurar que los KPIs están alineados con el propósito, pero también están expresados en el lenguaje del propósito. Necesitamos también alinear los procesos con el propósito. Asegurar que los procesos que tenemos en la organización ayudan, facilitan a que la organización viva el propósito. Si un proceso obstaculiza y estorba, pues hay que transformarlo, modificarlo o eliminarlo. Tenemos que asegurar que impacta positivamente. Tenemos que asegurar que nuestro liderazgo, los líderes tienen claro algo, que su rol es un rol de servir a su equipo, a sus equipos. O sea, los líderes tienen que tener esa vocación de servicio y saber que su rol principal es impulsar el crecimiento, facilitar a que las personas logren sus objetivos, servir de linterna para que cada una cubra su motor y de chispa para que ese motor se encienda. Tienen que tener claro que ellos no tienen gente que le reportan a él. El líder tiene gente a quien él sirve. O sea, la persona que dice, a mí me reportan 10 personas, no ha entendido todavía cuál es su rol como líder. Aquel que dice, yo trabajo para 10 personas a quienes sirvo, ese lo tiene claro. Entonces, necesitamos eso, o sea, que ese liderazgo, porque entre otras cosas, esos líderes son los que tienen que asegurar que ese propósito en efecto se viva. Y como nosotros queremos atraer a personas, a la mejor persona, pero necesitamos asegurar que vibren con el propósito. Entonces, la contratación tiene que estar afín con el propósito. Necesitamos contratar personas que vibren con el propósito. Nosotros no queremos tener en nuestra empresa personas que no vibren con el propósito, porque esas personas van a ser un obstáculo, pero además porque seguro esas personas no la van a pasar bien. Y nosotros queremos que la pasen bien. O sea, nosotros no queremos generar ningún impacto negativo en el mundo, queremos generar un impacto positivo. Entonces, solo las personas que vibren con el propósito. Eh, Cuando ya contratamos a las personas, necesitamos conocer cuáles son los talentos que cada individuo tiene. Cada uno de nosotros tiene un talento o unos talentos únicos, cada uno de nosotros, únicos. Por fortuna, no son todos iguales. Pero luego de que los conozcamos, un buen líder, ¿qué tiene que hacer? Orquestar los talentos. Orquestarlo es colocar a las personas donde mejor puedan brillar sus talentos. La persona que tiene el talento para las matemáticas, pues lo voy a poner de pronto a hacer cosas que tienen que ver con Excel, con números, etcétera. El que no tiene talento para las matemáticas, pues no lo voy a poner a hacer eso porque eso sería no hacer, no sumar valor, sino restar valor. Y además sería
ofrecerle al pobre colaborador que no le gustan las matemáticas una experiencia absolutamente traumatizante. O sea, va a sufrir y va a odiar su trabajo. Y no queremos generar eso en la organización. Vuelvo y repito, queremos causar un bien en cada momento que nosotros, en cada interacción que tengamos con los colaboradores, clientes, proveedores, etcétera. Pero luego que ya conocemos los talentos de las personas y los hemos orquestado, necesitamos ayudar en el propósito de que cada persona comprenda cómo se alinea su propósito personal con el propósito de la organización. Muchas personas creen que esto es una cosa tan complicada, casi imposible, y realmente les digo, es muy fácil, es muy sencillo. Para eso solo necesitamos saber cuáles son los talentos de nuestra gente y cuál es el propósito de la organización, y ahí nosotros podemos hacer la tarea de alinear el propósito de las personas con el propósito de la organización. Y cuando eso es que cuando eso sucede, ocurre eso, ocurre el famoso trabajo con significado, ocurre la magia de estar construyendo trabajos con significado. Y cuando nosotros le ofrecemos a nuestra gente un trabajo con significado, ocurre una resonancia de propósitos. O sea, mi propósito personal alineado con el propósito de la organización, cuando están los dos alineados, resuenan, comienzan a resonar. Y ustedes saben que la resonancia es como un fenómeno que amplifica las cosas, amplifica las fuerzas, por decirlo así. Entonces, esa resonancia lo que va es amplificar nuestra capacidad individual de generar un impacto positivo en el mundo. Y cuando cada individuo de la organización aumenta su capacidad de generar valor, la organización aumenta su capacidad de generar valor. O sea, se produce una magia increíble. Suena muy romántico, pero no es romántico, es potente, es poderoso y es real. Genera una magia increíble porque cuando la persona dice, yo tengo mis talentos únicos que los voy a poner al servicio de la función que yo tengo en la organización, que a su vez está alineada con un propósito organizacional en particular. Entonces, eso, cuando cada uno de nosotros usamos nuestros talentos, se despierta en nosotros la pasión, o sea, nos emociona, nos gusta usar nuestros talentos, nos encanta usar nuestros talentos. Y la idea es asegurar que esos talentos los usemos para honrar el propósito de la organización. Entonces se produce esa resonancia de propósitos que es muy potente porque eso genera para el individuo mucho disfrute, disfruta uno del trabajo, pero logra ese impacto que les decía increíble. O sea, logramos un impacto muy grande a nivel personal y a nivel también de la organización. Pero algo increíble que tiene esto es que pónganse a pensar, incluso analicen, digan, a ver dónde está la trampa de Humberto, si la hay o no la hay, o si de pronto por ahí sí puede haber, acuérdense, no me crean nada. Es que cuando uno tiene ese propósito, lo comunica, se asegura que se viva como organización, pero además alinea el propósito de la persona con el de la organización, lo que estamos ofreciéndole a cada colaborador es una experiencia personal, única, de cada uno, porque es que como los talentos de cada uno y el propósito de cada uno es muy diferente, muy particular, pues cada uno va a vivir una experiencia y va a satisfacer, digamos, su deseo interior de sentirse pleno, lo va a satisfacer de una manera diferente porque está asociado a las particularidades de cada uno. Entonces estamos ofreciendo como una opción personalizada, por decirlo así. Cada individuo va a recibir lo que cada individuo quiere. Pero lo bonito de esto es que yo casi que no tuve que construir nada a la medida de nadie. O sea, yo lo que estoy es creando el entorno, digamos, de una organización que sea fértil para que la persona ponga sus talentos al servicio de ese propósito y encuentre plenitud, satisfacción y quiera ser parte de la organización porque cree en la causa que es el propósito y por eso decide que quiere quedarse y entrega su máximo potencial. Y esa persona llega a la casa todos los días con ganas
llega muy contento, muy satisfecho, porque siente que lo que hace vale la pena y sirve para el mundo. Ahora, esto que les he compartido es solo una parte de lo que se requiere para que todo esto sea posible. Es una parte muy importante, es como el núcleo pero se requieren otras cosas más, que tiene que ver con eso que es desarrollar la dimensión del significado de la organización. Desarrollar la dimensión del significado, porque queremos un trabajo con significado. Necesitamos que en la organización esa dimensión del significado se desarrolle en todos los diferentes, perdón, que aquí se me movió algo, en todos los diferentes frentes. Y para eso es necesario desarrollar la inteligencia espiritual corporativa. Pero yo sé que para muchos de ustedes probablemente la palabra espiritual los pone a temblar, como dicen, como incómodos. Esa palabra es como difícil, como complicada, porque es un tabú que existe alrededor de esa palabra porque no se comprende qué significa. Entonces, les voy a hacer un recorrido solamente para contarles y para invitarlos a que piensen en el concepto de la inteligencia espiritual y específicamente la inteligencia espiritual corporativa de una manera diferente, que comprendan la profundidad y al mismo tiempo la practicidad de esta expresión y de este concepto. Entonces, para que vean qué es la inteligencia espiritual, pues este término de inteligencia espiritual lo acuñaron ese par de autores, Dana Zohar y Ian Marshall, en un libro que se llamó Inteligencia Espiritual. Y yo lo llamé la tercera inteligencia. Y para entenderla un poquito, ahí está en este cuadro que dice el hemisferio izquierdo del cerebro normalmente está asociado con la inteligencia intelectual. ¿Para qué sirve? Bueno, normalmente para resolver problemas, construir puentes, desarrollar software, hacer pan. Esa es la inteligencia intelectual y para eso se requieren unas competencias, que son las que hemos llamado las competencias duras, o sea, el conocimiento se necesita para poder usar esa inteligencia intelectual para resolver problemas. Por otro lado, en el hemisferio derecho está la famosa y ahora gran venerada, pero cuando yo comencé en mi mundo laboral, esto era ignorada y era considerado un sacrilegio, un tabú, no se podía hablar de eso, la famosa inteligencia emocional. Cuando yo comencé mi vida laboral, hablar de emociones en el trabajo era pecado, eso no podía hacer. Las emociones eran para hablar allá en la iglesia, con la abuelita, no sé con quién, pero aquí en la empresa vinimos a trabajar, no a expresar emociones. Pero bueno, eso por fortuna ya pasó. Entonces, la inteligencia emocional está asociada con ese hemisferio derecho y que su principal función es gestionar las relaciones nuestras con los demás, con las circunstancias, con los retos, etcétera. Y las competencias que se requieren para que hagamos eso bien son las famosas competencias blandas. Pues ahí todo va bien, eso es lo que hoy en día conocemos, hoy en día se hace mucha fuerza, más de hecho en la inteligencia emocional que en la intelectual, pero como yo digo, el aprendizaje es muy fácil hoy en día, la inteligencia artificial lo puede manejar y además el conocimiento, esto es otra frase, por si les gustan las frases, el conocimiento tiene fecha de vencimiento. O sea, lo que uno aprende, yo como ingeniero electrónico, lo que aprendí cuando estudié mi carrera, em, era algo muy nuevo para los que habían estudiado ingeniería electrónica 20 años antes y ahora es algo que ya no sirve para nada porque ya la electrónica es totalmente diferente. Entonces, el conocimiento tiene fecha de vencimiento. Eso no es tan importante. Eso es importante, pero se puede adquirir, digamos que es muy fácil y la tecnología nos puede aportar eso. Y luego viene la inteligencia espiritual, que es básicamente la forma como lo presento acá, es como la posibilidad de conectar e integrar los dos hemisferios, derecho e izquierdo, y que la función de la inteligencia espiritual es justamente darle el sentido, el significado a todo, que es justo de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Es la que le permite darle el sentido a todo, el que responde el para qué de esto que estoy haciendo. Esa es la función de la inteligencia espiritual. Y los recursos, las competencias que se requieren, yo las llamé las competencias internas, son las competencias de la inteligencia espiritual.
que no son competencias blandas, que no son competencias duras, pero cuando la persona desarrolla las competencias de la inteligencia espiritual, puede potenciar más su inteligencia emocional y su inteligencia intelectual. Entonces, digamos que ese es a nivel personal, a nivel del individuo, nuestra tercera inteligencia. Pero a nivel organizacional, la inteligencia espiritual corporativa es, yo lo llamo la ventaja invisible, la ventaja competitiva invisible, que tiene que ver con esa eh, capacidad que tiene la organización para conectar el propósito, los valores, el tipo de liderazgo, la cultura con las personas. ¿Para qué? Pues para que el trabajo se convierta en una verdadera fuente de significado. Que la gente trabaje porque cree en una causa y no solamente por el dinero. Y con eso poder generar un impacto positivo de forma sostenible para el beneficio de todo el ecosistema, para que ganen los colaboradores, para que ganen los clientes, los proveedores, para que gane la comunidad, para que gane los inversionistas, para que gane la organización, por supuesto. La inteligencia espiritual corporativa es lo que al final le da sentido y significado a todo. Pero cuando uno piensa en todo, ¿qué es todo? Pues todos somos nosotros, todos somos las personas. Las empresas existen con personas, por personas, para personas. Todo es personas. Todos somos las personas. O sea, todo en la organización es acerca de las personas. Todo en el mundo es acerca de las personas. Y todas las personas es acerca del sentido, del significado que está en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, el desarrollo de la inteligencia espiritual corporativa, que implica el desarrollo de la inteligencia espiritual también individual, es el que nos asegurará que nosotros podamos ofrecer a nuestros colaboradores un trabajo con significado y poderlos atraer y poderlos convertir de empleados, simples empleados, en verdaderos creyentes que amen lo que hacen. Al final, el resultado de cuando uno ofrece a sus colaboradores un trabajo con significado, cuando uno desarrolla la inteligencia espiritual corporativa, que entre otras cosas la inteligencia espiritual corporativa, eh, esto es algo, como han estado viendo, es algo muy profundo, muy trascendente, muy poderoso, pero es algo tan duro y práctico como el balance general de una organización. Entonces, cuando uno hace eso, ¿qué obtiene como resultados? ¿Qué resultados reales obtenemos cuando hacemos eso? Pues por un lado, fortalecemos el liderazgo como los arquitectos del significado de la organización. O sea, los líderes se convierten en los arquitectos del significado, en los que son capaces de encender el entusiasmo, de ser la linterna que ilumina y la chispa que enciende el entusiasmo en cada uno de los colaboradores. Nosotros logramos que el compromiso de las personas aumente. ¿Por qué? Porque cuando la gente desarrolla su inteligencia espiritual y logra alinear su propósito personal con el propósito organizacional, digamos que se compromete mucho, pero además comprende el valor de sumar talentos para cooperar. Entonces la cooperación se vuelve un resultado natural. O sea, el trabajo en equipo ni siquiera hay que sugerirlo, ocurre porque es la comprensión de que la suma de los talentos genera un resultado muchísimo más poderoso, muchísimo más grande. Em, digamos que el trabajo ya deja de ser esa cosa harta obligatoria que hay que hacer para ganar dinero, para convertirse en la fuente de crecimiento y de contribución, de que nosotros nos desarrollamos y le damos significado a nuestra existencia gracias a que estamos trabajando. Disminuye la resistencia al cambio. Es más, las personas se convierten en las impulsoras del cambio, porque siempre estamos mirando cómo mejoramos esto que estamos haciendo para poder generar un mayor impacto y un mejor impacto en el mundo. La, digamos que la eh, cultura se sustenta en ese significado y se desarrolla una cultura de confianza y aprendizaje. La gente, como ya todos comprendemos cuál es el propósito de la organización y todos comprendemos nuestro propósito y todos, cada uno hemos alineado nuestro propósito personal con el de la organización, sabemos qué es lo que queremos, nos nace hacer. Y de esa manera, digamos que se desarrolla un entorno de confianza donde ese overhead
ese extra que hay que generar para el control, pues se puede disminuir o puede llegar a ser absolutamente innecesario. O sea, podemos dejar tener overhead en la organización en puro control porque es que hemos desarrollado un nivel de confianza muy fuerte. En ese momento nosotros logramos ser una organización capaz de atraer al mejor talento y de ofrecerle un espacio fértil, un terreno fértil para que ellos puedan florecer, puedan entregar sus talentos al servicio de ese propósito y sentirse satisfechos y decidir ser parte de esa organización y en consecuencia, pues convertirse en creyentes que impulsan la causa de la organización. La gente, la actitud de servicio o el servicio se vuelve algo natural porque la gente comprende que cuando uno sirve, uno gana. O sea, yo cuando sirvo, yo estoy ganando porque es que le estoy dando significado a mi vida. O sea, el servir me está permitiendo ganar significado, me está permitiendo sentir esa emoción y esa sensación tan agradable por dentro. La innovación es el resultado o sea, imposible de frenar cuando una organización comprende su propósito y se dedica a honrarlo, porque es cómo genero cada vez más valor y cada vez me voy volviendo más competente para servir mejor a la gente. Entonces, estamos logrando una transformación donde generamos riqueza y bienestar de manera sostenible. Pero como les decía, yo no persigo el dinero. El dinero viene, pero yo no lo persigo. Yo persigo es honrar el propósito y entre más valor genere el mundo, más el mundo querrá mi valor y estará dispuesto a compensarlo. Entonces, eso generará ese bienestar y esa riqueza de manera sostenible. Todos nosotros damos lo mejor que tenemos cuando encontramos significado. Y entonces ya para cerrar, miren, esto es una reflexión. Las personas hoy en día, independientes si somos baby boomer, generación X, millennial, Z, nosotros más que beneficios extras y programas de bienestar, lo que nosotros buscamos es una razón trascendente para levantarnos a trabajar cada día. Y si la empresa nos la facilita, nosotros querremos ser parte de esa organización. Por eso yo sugiero a muchas organizaciones, yo no estoy en contra de los programas de bienestar y los beneficios extras ni nada de eso. Si los pueden dar, están bien, pero no lo hagan en sacrificio de ofrecer una razón trascendente a la gente para levantarse a trabajar. Y si no pueden ofrecer esos grandes programas de bienestar y esos grandes beneficios extras, cool, foto de integración, eh, eh, las todas las actividades de integración y las selfies y tal, si no pueden ofrecer eso porque no tienen los recursos, por lo menos ofrezcan una razón trascendente, que eso no cuesta nada y en cambio lo que requiere es hacer del propósito el eje de la organización y hacer que todas esas cosas que decía de cómo hacerlo el eje de la organización, volverlo real, se convierta en ese imán que atraerá al mejor talento y que se querrá quedar porque ya no serán simples empleados, sino verdaderos creyentes. Y para aquellos que se obsesionan con tener programas de felicidad organizacional, pues yo los invito a que no se preocupen tanto por eso y que en cambio se enfoquen en ese camino, que es el camino de construir un trabajo con significado en la organización. Si ustedes se enfocan en eso, las personas se sentirán felices. Si ustedes se enfocan en que la felicidad laboral está en darle una cantidad de cosas externas al individuo, eso al final va cada vez a perder más, se volverá más ruido de fondo que no tendrá ningún valor y en cambio sí mucho costo que hará pesada la organización. En cambio, cuando se trabaja el significado, fíjense que ese significado al final reside en el interior de cada uno de nosotros y tiene un poder muy grande. Ahí el que se motiva es cada uno. Y ahí yo como organización no tengo que motivar a nadie. Yo lo que tengo es que sencillamente entusiasmar a través de darle un trabajo con significado que se sustenta en un propósito que se vive realmente y en desarrollar la inteligencia espiritual corporativa. Quiero invitarlos a que si ustedes
quieren saber cómo identifico el propósito personal mío y cómo ayudo a mi gente a que identifique su propósito personal, si quieren saber cómo alineo el propósito personal de cada persona con el de la organización, si quieren saber cómo hago para definir, porque mi empresa tiene misión, visión, valores, no sé qué, pero no tiene un propósito realmente, ¿cómo ayudo? O sea, si quieren saber cómo definir ese propósito de la organización o de cada área, si quieren saber ya de manera más amplia cómo desarrollar la inteligencia espiritual corporativa, os invito a que agenden una reunión de exploración. Ahí está nuevamente el código QR que les había planteado al comienzo, donde está mi Linktree. Allí, aparte de mis contactos, hay una como en un cosito del menú donde está la posibilidad de agendar una reunión y conversamos. Me sentiré muy honrado y con mucho gusto de acompañarlos a clarificar esas inquietudes que puedan tener. Así que eso es todo, no es más. Los invito a aquellos que les guste la lectura a leer mi libro Cómo sembrar felicidad en la organización en tu vida, donde me enfoco justamente en cómo llevar la inteligencia espiritual corporativa a las organizaciones. Así que eso es todo. Muchas gracias. No sé, Juliana, si tenemos alguna pregunta, alguien. Gracias. Quiero invitarlos, convocarlos a que dejen sus preguntas si hay dudas, inquietudes. Si alguno tiene una duda adicional, un aporte adicional que quiera compartir, recuerden que está el espacio del chat o el preguntas y respuestas. Em, Qué excelente, muchas gracias. En general, lo que vemos son muy buenos comentarios. Entonces, pues en ese orden de ideas, creería que habremos llegado al final de la sesión. Agradecer a ustedes por haber agendado un espacio en sus agendas esta mañana, a Humberto de Avión por habernos acompañado, a todos muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, canales digitales oficiales, mediante los cuales habitualmente estamos realizando convocatorias de eventos y webinars similares. A todos muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, Humberto.